Hoy hablaremos de la derivada como razón de cambio. Para poder interpretar la derivada como una razón de cambio, usaremos el ejemplo de un objeto que viaja en línea recta. Supongamos la ecuación de movimiento de un objeto es S igual a f de t igual a t al cuadrado, donde S es la posición del objeto, t es el tiempo transcurrido y f es la posición. De acuerdo a lo anterior, supongamos que t está en segundos y s en metros. A partir de esto, nos proporcionan dos distintos tiempos, un tiempo de 1 segundo y un tiempo de 3 segundos. Si aplicamos el tiempo en 1 segundo, quiere decir que el objeto, aplicando la fórmula de t al cuadrado, tendríamos 1 al cuadrado es igual a 1, que quiere decir que en 1 segundo el objeto tuvo un desplazamiento de 1 metro. Aplicando t igual a 3, tendríamos un desplazamiento de 9 metros, porque 3 al cuadrado es igual a 9. En ese intervalo de 2 segundos, el objeto tuvo un cambio de posición o desplazamiento, que es el desplazamiento en el tiempo final 9, menos el desplazamiento del tiempo inicial, que es 1, nos da 8 metros. Es decir, en el intervalo de 1 segundo a 3 hubo un desplazamiento de 8 metros. Ahora bien, veamos la función de velocidad promedio. La función de velocidad promedio está representada como el desplazamiento que sufre el objeto entre el intervalo de tiempo en el que transcurrió dicho desplazamiento. Para los datos anteriores, su velocidad promedio sería velocidad promedio es igual a diferencia de desplazamiento entre diferencia del tiempo. Entonces tendríamos desplazamiento final menos desplazamiento inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. De acuerdo con la tabla anterior, si tenemos un tiempo 3, el objeto se desplazó 9 metros. Si tenemos un tiempo de 1 segundo, el objeto se desplazó 1 metro. Y sacando la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial, nos da un tiempo de 2 segundos, que es el tiempo transcurrido entre los dos puntos. Por lo tanto, la velocidad promedio sería 4 metros sobre segundo, porque tendríamos un desplazamiento de 8 metros entre un tiempo transcurrido de 2 segundos. Decir que la velocidad promedio es de 4 metros sobre segundo en un intervalo de tiempo de t1 a t3 significa que en promedio la posición del objeto cambia 4 metros hacia la derecha cada segundo durante este intervalo de tiempo. Por lo tanto, la razón delta S entre delta T se denomina razón de cambio promedio de S con respecto a T. Ahora, si el intervalo de tiempo fuera de 1 a 2 segundos, aplicando la fórmula de la velocidad promedio, tendríamos que el desplazamiento en 2 segundos es de 4 metros, menos el desplazamiento inicial de 1 segundo, que es 1. Esto nos da una diferencia de desplazamiento de 3 metros entre 1 segundo transcurrido, que es la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, la velocidad promedio es de 3 metros sobre segundo. ¿Qué observamos con la velocidad promedio de hace rato? Estamos viendo que hubo una disminución. ¿Qué pasaría si delta t se volviera cada vez más pequeña? Es decir, si graficáramos o tabuláramos más bien que el tiempo t2 fuera disminuyendo de tal manera que se aproximara al tiempo inicial, dándole ciertos valores, por ejemplo 1.1, 1.07, 1.05, 1.03,
cada vez se está aproximando a 1. La diferencia de tiempo, lógicamente, empieza a disminuir. Empezamos con 0.1, 0.7, 0.5, 0.03. Pues cada vez va siendo más reducido la diferencia de tiempo. El tiempo T2 es igual a tiempo 1 más delta T, y cada vez sería más cercano a T1. Es decir, cada vez que delta T empiece a disminuir cada vez más, va a llegar un momento en que el tiempo 2 va a ser igual al tiempo 1. Y cuando suceda eso, obtendríamos la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en ese momento preciso o en ese segundo establecido. Veamos la tabla. Si nos dan un tiempo final y un tiempo inicial, que ese va a ser constante de 1, y el tiempo final T2 va disminuyendo, empezando en 1.1, 1.07, 1.05, 1.03, 1.01 y 1.01. Vamos a observar que la velocidad promedio tiende a disminuir. Empieza con 2.1, 2.07, 2.05, 2.03, 2.01, 2.001. Entonces, cada vez que el tiempo T2 se va acercando a T1, pues la velocidad promedio tiende a ir disminuyendo, y por lo que estamos viendo, si pudiéramos seguir disminuyendo todavía el valor T2 de tal manera que se aproximara a 1, pues pudiéramos ver que el valor va a tender hacia un límite, que en este caso la velocidad promedio tiende al valor de 2 metros sobre segundo. Es decir, cuando delta T, es decir, la diferencia entre T2 y T1 tiende a 0, la velocidad promedio será de 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, el límite de la velocidad promedio cuando delta T es 0 se conoce como velocidad instantánea, o simplemente velocidad comúnmente, en el tiempo T1. También se le llama razón de cambio instantánea de S con respecto a T en el tiempo 1, porque es un segundo que le estamos proporcionando. Aplicando las reglas de la derivada, observamos que la velocidad es igual al límite de la velocidad promedio cuando la diferencia de tiempo tiende a 0. Por lo tanto, si nos dicen que el desplazamiento está dado por la función s igual a t al cuadrado y t es igual a 1, si sacamos la derivada de dicha función de desplazamiento, que nos dice que si la función es t al cuadrado y su derivada es 2t y nos dan t igual a 1 segundo, podríamos comprobar que aplicando esta fórmula tendríamos que 2 en 1 segundo nos daría 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad en ese instante, cuando el tiempo es 1 segundo, su velocidad promedio sería de 2 segundos. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo podemos emplear la derivada en cuestiones prácticas y podemos demostrar que la derivada es una razón de cambio.